¿Cuánto tiempo hace que no te dedicas 10 minutos a ti mismo? Bienvenidos a Focus. En este caso estamos con la serie Mi Día Personal y hoy quiero traeros una reflexión. Quiero reflexionar con vosotros sobre el tema de desconectar para volver a conectar. Y seguramente me preguntes, ¿desconectar de qué? ¿Y conectar con qué o con quién? Pues esa duda es lo que quiero intentar resolver en estos próximos minutos. Quiero empezar por poner un ejemplo. Y el ejemplo más claro quizás que tenemos todos en casa es que si me estás viendo, porque estás conectado a Internet. Si tienes una conexión a Internet, muchas veces te habrá pasado que no funciona el Internet o que se ha caído el servidor, 20.000 cosas que nos pasan a diario. Y muchas veces necesitamos desconectar nuestro router en casa para poder volver a conectar. En este caso, ¿desconectar de qué? Pues desconectar del estrés. ¿Qué es el estrés? Al final el estrés es una situación que nos causa tensión, que nos agobia. Y es cierto que en el último año, con la situación en la que hemos vivido, todos en mayor o menor medida hemos sufrido estrés. Quizás estés en ese 77% que dice la Sociedad Americana del Estrés, de gente que sufre estrés a diario. Incluso a lo mejor en ese porcentaje que hablan de alrededor de un 40% de personas que sufren estrés y que eso les causa problemas incluso de salud. Yo no quiero meterme en esos temas porque tampoco soy un experto, pero sí es cierto que a todos hay situaciones que nos causan estrés. Si trabajas, posiblemente tu trabajo en muchas ocasiones te cause estrés. Quizás porque teletrabajes y hagas más horas de las que estabas habituado a hacer. Quizás porque llegas tarde y todos los días tienes que estar en el metro, que si lo pierdo, que si pierdo el autobús. O quizás si eres un estudiante, no quieres que tus padres se enteren que te pasas todo el día en la cafetería en vez de asistir a clase. Es cierto que a todos hay situaciones que nos agobian. En nuestro caso, por ejemplo, en casa, nuestro estrés diario es la hora de levantar a los niños para llevarlos al cole. Esa hora es mortal en casa y necesitamos luego tener un tiempo para relajarnos y poder desconectar para poder un poco volver a ser nosotros mismos. Pero si buscamos en Internet cómo desconectar del estrés o cómo aliviar el estrés, la mayor parte de los resultados que encontramos, y quizás por el auge también de la pandemia en el último año, es relacionado con filosofías orientales, yoga, mindfulness o la plena conciencia que llaman, o la meditación. No quiero profundizar en estos temas, de hecho, sí, cualquiera puede profundizar en Internet y buscar información, pero sí quiero hacer una reflexión, y es que la mayoría de todas estas filosofías lo que tratan al final es de que reconectemos con nosotros mismos. Y reconectar con nosotros mismos al final se queda un poco corto. ¿Por qué? Porque tradicionalmente el hombre, la persona humana, está concebida como un ser que tiene tres partes, que tiene un cuerpo, como el mío, algunos más bonitos, otros menos. Tiene un alma en el que tenemos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, y tenemos un espíritu. Ese espíritu es lo que nos conecta con algo diferente, con algo que trasciende, algo que va más allá de lo corporal. Y es en eso en lo que quiero hacer énfasis. Y es eso quizás lo que nos falta en todo esto. ¿Y por qué las filosofías orientales? Quizás por la tendencia y la necesidad que tiene el ser humano, conectado con todo esto que decía de la espiritualidad, de buscar algo espiritual, de conectar con algo espiritual. Por ello hemos intentado conectar con nosotros mismos en busca de eso. Por otro lado, la tradición cristiana ha estado muy enfocada en hacer cosas, en hacer obras, en ir a misa, en ir a la iglesia, o en ir a hacer cosas con tal de acercarnos a Dios. Y hemos perdido un poco la idea original, hemos perdido la fuente original. ¿Y cuál es la fuente original? La fuente original al final siempre es la palabra de Dios. La Biblia nos enseña y nos habla de cantidad de hombres y mujeres que tomaron tiempo para estar a solas. ¿A solas para qué? La mayoría de ellos para conectar de alguna forma con ese Dios del que hablamos, con algo que trascendía a ellos mismos.
tenían la necesidad de conectar con ello. Podemos hablar de Moisés, cuando iba al tabernáculo, podemos hablar de David, o podemos hablar quizás del prototipo del ermitaño, como podría ser Elías, un poco salvando las distancias. Pero, ¿qué tal si nos centramos en Jesús? Jesús era una persona que, digamos, en nuestros tiempos modernos sería un famoso. Es decir, él era bastante conocido en las regiones cercanas donde él estaba. Y, de hecho, en cantidad de veces leemos en la Escritura que la gente se agolpaba y se juntaba alrededor de él en cantidades ingentes para escucharle, para ver qué tenía que decir. Incluso algunas veces le tocaban y todo esto es posible que le llegara a causar cierto estrés. Es cierto que Jesús nunca habló de estrés. No te voy a mentir, no te voy a decir, en la Biblia habla de estrés. No, pero sí es cierto que Jesús, que padeció todas las cosas que nosotros padecimos y padecemos a diario, es posible que tuviera momentos en los que se sintiera agobiado. Quiero que os imaginéis por un momento que él vivía durante 3 años, vivió durante 3 años con 12 personas que no conocía de nada. Y imaginaos lo que es vivir en casa con 2, 3, 4 personas. Al final siempre surgen tensiones, siempre surgen roces. Y Jesús necesitaba tiempo para apartarse. De eso, Lucas 6 nos habla de que Jesús tomaba tiempo para apartarse y orar. Volveré al tema de orar posteriormente. Pero Jesús se apartaba. Y vuelvo a los 12 discípulos. ¿Por qué? Porque imaginaros 12 personas, cada uno de su padre y de su madre, como diríamos. Imaginaros a Pedro con lo impetuoso que era, diciendo, pues, ¿por qué no los liquidamos a todos? Mandamos fuego del cielo, pedimos que caiga fuego del cielo y se acabó la historia. O a Mateo diciendo, bueno, es que las finanzas últimamente van un poco regular, ¿eh? O Juan intentando poner orden en todo esto. Tengamos paz, haya paz entre nosotros, hermanos. ¿Vale? Es un poco una broma, un poco, digamos, la gracia, pero sí quiero hacer reflexión sobre esto, que él vivía con un montón de personas y necesitaba cierto tiempo para salir. Pero hemos dicho que él salía para orar. Y ya hemos hablado de la oración, de hecho, en cualquier podéis volver a repetir, pero la oración es algo muy sencillo, simplemente es comunicarnos con Dios, hablar con Dios de cómo nos sentimos, de qué situación nos está agobiando, qué situación nos está estresando, y poder reconectar con ese Dios, poder reconectar con el Creador, con aquel que nos puede ayudar. De hecho, Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y esa es la reflexión que te quiero dejar, que te busques un tiempo. Jesús les enseñó que se buscaran un sitio aparte, que entraran en su habitación y cerraran la puerta. Y yo te invito a que busques un lugar aparte donde puedas desconectar de cosas como tu teléfono móvil o cualquier otra cosa que sea una distracción y puedas tener un tiempo para dedicárselo a Dios. Te repito la pregunta que te hacía al principio. ¿Cuánto tiempo hace que no te dedicas 10 minutos a ti mismo? Y quiero replanteártela. ¿Cuánto tiempo hace que no dedicas 10 minutos a reflexionar y a hablar con Dios? Muchas gracias por vuestra atención. Hasta aquí hemos llegado con nuestro focus de hoy. Os emplazamos a que sigáis viendo los vídeos en nuestro canal. No os olvidéis de suscribiros, de darle a la campanita que siempre dice Natán, que podéis comentar y siempre podéis contactar y estaremos encantados de ayudaros en lo que necesitéis. Nos vemos en próximos vídeos.